Bienvenidas y bienvenidos a mi canal de YouTube, al que os invito a suscribiros. Necesariamente tenemos que seguir hablando de lo que tenemos que seguir hablando. El holocausto palestino continúa con toda su crudeza y la entrada de la llamada ayuda humanitaria pues se hace con cuentagotas y de forma que los propios organismos oficiales delegados a Naciones Unidas, Médicos Sin Fronteras y toda una serie de organismos de carácter independiente o no tanto, pues están afirmando que no da para nada, que hace falta muchísimo más. Y se sigue insistiendo en la solución, digamos, de los dos estados. El Estado palestino y el Estado israelita, basado en las fronteras del 67, no ya en las fronteras del 48, porque lo lógico sería pedir que fueran las fronteras del 48 y no el de las del 67 que son, digamos, más reducidas, porque como ya hemos explicado y hemos dicho, Israel está acumulando. Entonces, vamos a ver si esto de los dos estados es viable o no y qué condiciones se tienen que dar, porque yo creo que se está difundiendo algo engañoso. Afirmo, en la actual situación lo de los dos estados es inviable, el Estado palestino es inviable. Para que el Estado palestino pueda darse, incluso a partir de las fronteras no del 48, sino las de los años 60, en este caso, hay que decir, primero, la Franja de Gaza, tal y como he dicho ya, posee abundantes bolsas de gas natural en sus costas y que por lo tanto están en sus aguas territoriales, en las aguas territoriales del futuro hipotético Estado palestino, pero que en estos momentos están en manos de Israel y que además Israel ha firmado un contrato ya para su explotación con una compañía energética británica. Eso debe ser devuelto. Y luego, en segundo lugar, Cisjordania. En Cisjordania hay centenares de colonias judías que limitan y eliminan, o sea, que lo que aparece en el dibujo como la zona de Cisjordania del Estado palestino, no es tal, sino que está toda llena, agujereada como un queso de Gruyère, que es el ejemplo que siempre se pone, en el que hay numerosas colonias con cientos de judíos allí instalados. De forma que todos esos judíos tendrían que ser expulsados. Porque si no, porque es que el tema es que todas las zonas de colonias judías no están bajo el control de la autoridad palestina, sino que están bajo el control del ejército de Israel y por lo tanto del Estado de Israel. Es decir, el ejército de Israel está dentro de Cisjordania y realiza operaciones dentro de Cisjordania, porque claro, por ejemplo, ahora se dice el ejército israelí va a entrar en Gaza. En Cisjordania ya está dentro. La operación terrestre ya está hecha desde hace mucho tiempo y nadie dice nada. Luego estamos tomando el pelo a los palestinos, estamos tomando el pelo a todos los pueblos del mundo diciendo y estamos tomando el pelo, digamos, estamos haciendo, en los propios gobiernos europeos y demás, se están haciendo trampas en el solitario. Pero es que además se está comparando también Hamás, y no es que esta intervención sea a favor de ellos, ni a favor de ellos ni en contra, porque ahí, como diría aquel, tonto el último, ¿no? Comparándolo con el ISIS, con el Estado Islámico. Esto es lo último. Y además los israelíes están haciendo mucha publicidad y mucha propaganda en ese sentido de comparar el Estado Islámico con Hamás. Cuando resulta que el Estado Islámico fue uno de los actores principales en la liquidación del Estado Islámico, lo que pasa que eso se oculta, se engaña y no se dice, fue Irán. Fuerzas de la Guardia Nacional iraníes
intervinieron al lado de soldados sirios y del propio Hezbollah en Siria para expulsar y reconquistar zonas del Estado Islámico, es decir, combatieron contra el Estado Islámico. Y también, además de la participación de Hezbollah en contra del Estado Islámico, la Guardia Nacional iraní también participó y participa seguramente, sigue estando en Siria, luchando contra los últimos restos del Estado Islámico. Luego el Estado Islámico fue derrotado por diversas fuerzas. La aviación rusa intervino también la aviación francesa, la británica. Sobre el terreno, los europeos y los norteamericanos sí desplegaron y tienen desplegadas algunas tropas que entraron tanto por la zona de Turquía como por la zona de Irak. Pero el grueso fundamental, los rusos sí combatieron in situ. Se dice que los Stepnats, los cuerpos de élite rusos, que ahora están en Ucrania, pues estuvieron interviniendo. Incluso se habla de que Wagner luchó en la guerra contra el Estado Islámico. Por lo tanto, la derrota del Estado Islámico tiene muchos padres, pero el padre fundamental que tiene es Irán, es Siria, es Hezbollah, es la Guardia Revolucionaria iraní, que además interviene también en el frente iraquí. Es decir, no hay comparación posible. Hezbollah participó activamente en la lucha contra el ISIS porque el ISIS pretendía infiltrarse en Líbano y esto ellos no lo consintieron, ¿no? E inmediatamente intervinieron. Por eso digo que se nos está transgiversando todo, se nos está mintiendo en todo con tal de justificar el holocausto que está sufriendo el pueblo palestino. Porque lo dije ya en algunos vídeos y lo repito ahora. La situación de Gaza, si tiene una símil perfecto, es el gueto de Varsovia. En el gueto de Varsovia se hacinan cientos de miles de judíos llevados de toda Polonia y de otras zonas y son metidos allí embutidos y al final se sublevan y hacen una rebelión armada. En el caso de Gaza hay 2 millones y pico de personas metidos en una zona que no mide más de 40 kilómetros de largo, que es más pequeña que la ciudad de Madrid en extensión y que otras ciudades grandes de Europa, y ahí hay 2 millones de personas embutidos sin comida, sin agua, y ahí vamos a la segunda, el agua. El agua es otra de las cuestiones que está llevando a Israel a la guerra. Hace unos años se decía, las guerras actuales son por el control del petróleo. Estaba pensando en la invasión de Irak y otras. Las guerras futuras serán por el agua. Pues bueno, la guerra futura ya ha llegado, porque la lucha de Israel no solo es por la energía, sino es fundamentalmente por el agua, por usurpar el agua de Palestina. Y Gaza además está siendo sometido a una suerte de cerco medieval. Todos hemos oído cuando se cercaba a las ciudades o a los castillos y se les trataba de rendir por hambre, evitándoles que les llegara la comida y el agua. ¿Qué está pasando en Gaza? Mirar, hay que apoyar decididamente todas las movilizaciones que están habiendo en solidaridad con el pueblo palestino, que están siendo muchas en todo el mundo y que están teniendo una efectividad tremenda. Hay que arrinconar y acogotar a nuestros gobiernos y hay que luchar por la paz, porque no olvidéis que el empobrecimiento actual y las subidas de alimentos actuales se deben a las situaciones de guerra, también la de Ucrania. Hay que luchar por la paz. La paz nos es buena hasta para poder comer todos los días y poder llegar a fin de mes. Para eso necesitamos paz, que coste. Muchas gracias.